Hola a todos y bienvenidos a Motomate. Hoy vamos a hablar de algo que nos duele a todos. Estamos dañando nuestras motocicletas sin siquiera darnos cuenta. No me refiero a esos errores obvios que todos conocemos, como acelerar el motor en frío hasta el límite. Hablo de esos pequeños hábitos, esas costumbres silenciosas que poco a poco van matando a nuestras queridas máquinas. Son los asesinos silenciosos del mundo del motociclismo y hoy vamos a desenmascararlos. Prepárense, porque lo que van a escuchar en los próximos minutos podría ahorrarles miles de dólares en reparaciones y, lo más importante, mantener viva la pasión que sienten por su motocicleta. El asesino silencioso número 1. El tanque casi vacío. Empecemos con algo que la mayoría de nosotros hemos hecho. Estás en la carretera, la luz de la gasolina se enciende y piensas, «Oh, todavía me quedan unos kilómetros». Todos tememos quedarnos sin gasolina, pero el verdadero peligro no es quedarte tirado en la carretera. El verdadero peligro es lo que le sucede a tu motocicleta cada vez que la conduces con el tanque casi vacío. Verán, la bomba de gasolina de su motocicleta no es solo una bomba, es una pieza de ingeniería que depende de la gasolina que la rodea para mantenerse fría y lubricada. Cuando el nivel de gasolina es bajo, la bomba tiene que trabajar más para succionar el combustible, lo que genera más calor. Y sin suficiente gasolina para disipar ese calor, la bomba se sobrecalienta. Es como obligar a un corredor de maratón a correr en el desierto sin agua. Tarde o temprano va a colapsar. Pero eso no es todo. El fondo de su tanque de gasolina no es el lugar más limpio del mundo. Con el tiempo se acumulan sedimentos, pequeñas partículas de óxido, agua y todo tipo de suciedad. Cuando el nivel de gasolina es bajo, la bomba no tiene más remedio que succionar esta mezcla sucia. Estos residuos pueden obstruir el filtro de gasolina, ensuciar los inyectores y en general causar estragos en el sistema de combustible. Y aquí hay un dato interesante que muchos no conocen: el etanol. La mayoría de la gasolina que usamos hoy en día contiene etanol, y el etanol tiene una propiedad muy particular: atrae la humedad del aire. Esta humedad se condensa dentro del tanque, y como el agua es más densa que la gasolina, se asienta en el fondo. Así que, cuando conduces con el tanque casi vacío, estás básicamente bombeando agua a través de tu motor. Y todos sabemos que el agua y los motores de combustión interna no son los mejores amigos. La solución es simple: mantengan el tanque de gasolina lo más lleno posible. No esperen a que la luz de advertencia se encienda. Hagan de la gasolinera una parada regular, no una parada de emergencia. Su bomba de gasolina se lo agradecerá y su motor funcionará mucho más suavemente. El asesino silencioso número 2. El lavado a presión agresivo. A todos nos gusta tener una motocicleta limpia y reluciente, ¿verdad? ¿Y qué mejor manera de quitar la suciedad que con una lavadora a presión? ¡Error! Usar una lavadora a presión en su motocicleta de calle es una de las peores cosas que pueden hacer. Es como usar un mazo para cascar una nuez. Esas lavadoras a presión que ven en los lavados de autos pueden generar hasta 2000 psi de presión. Esa es una fuerza tremenda, y esa fuerza puede hacer que el agua penetre en lugares donde no debería estar. Estamos hablando de los rodamientos de las ruedas, los interruptores eléctricos, los sellos del motor y los conectores eléctricos. Cuando el agua a alta presión entra en los rodamientos, lava la grasa que los protege. Sin grasa, los rodamientos se corroen y se desgastan a un ritmo alarmante. Cuando el agua entra en los interruptores y conectores eléctricos, causa corrosión y cortocircuitos. He visto motocicletas arruinadas en una sola tarde por un lavado a presión mal hecho. Velocímetros que parpadean, luces que funcionan de forma intermitente. Problemas que son una pesadilla de diagnosticar. La forma correcta de lavar su motocicleta es con una manguera de jardín con una boquilla de pulverización. Usen un buen jabón para automóviles, un guante de lavado suave y mucha agua. Y lo más importante, eviten rociar agua directamente en las áreas sensibles. No apunten la manguera a los rodamientos, la cadena, los componentes eléctricos o las tomas de aire. Recuerden, su motocicleta no es un tractor. Es una máquina de precisión. Trátenla con el cuidado que se merece. Y si les gusta mantenerla impecable, consideren darle un me gusta a este video para que más motociclistas puedan aprender a cuidarla correctamente. El asesino silencioso número 3.
el exceso de apriete. Más apretado es mejor, ¿verdad? En el mundo de la mecánica de motocicletas, esa es una receta para el desastre. Apretar demasiado los pernos es un error increíblemente común y puede causar daños muy serios y costosos. Cada perno de su motocicleta tiene una especificación de torque. Esa especificación no está ahí por diversión. Es el resultado de horas de ingeniería y pruebas. Le indica la cantidad exacta de fuerza que debe aplicar para que el perno esté seguro sin dañar nada. Cuando aprieten un perno más allá de su especificación de torque, están estirando el metal más allá de su límite elástico. Esto puede parecer que no es un gran problema al principio, pero con el tiempo el perno se debilita y puede romperse. O peor aún, pueden dañar las roscas del componente en el que están trabajando. Y créanme, reparar unas roscas dañadas en el bloque del motor no es una tarea ni fácil ni barata. He visto de todo: pernos de la horquilla que agrietan la tija inferior, arandelas aplastadas que pierden su capacidad de sellado, componentes de aluminio agrietados, y lo peor es que a menudo no te das cuenta del daño hasta que es demasiado tarde. Tal vez, la próxima vez que vayas a hacer el mantenimiento, te encuentres con un perno que gira sin fin o con una liga de aceite que no estaba ahí antes. La solución es una herramienta simple pero esencial: una llave de torque. Si van a trabajar en su propia motocicleta, necesitan una llave de torque. No es una opción, es una necesidad. Aprendan a usarla y busquen las especificaciones de torque para cada perno en el que trabajen. Su motocicleta y su billetera se lo agradecerán. El asesino silencioso número 5. La desalineación de la cadena. Todos sabemos que tenemos que mantener la cadena de nuestra motocicleta limpia y lubricada, y la mayoría de nosotros sabemos cómo ajustar la tensión de la cadena. Pero hay un paso crucial que muchos motociclistas pasan por alto: la alineación de la rueda trasera. Alinear la rueda trasera no es solo una cuestión de asegurarse de que la cadena esté recta. Una rueda trasera desalineada puede causar una serie de problemas. En primer lugar, provoca un desgaste desigual de los dientes del piñón y la corona. Verán que los dientes se desgastan más de un lado que del otro, lo que reduce drásticamente la vida útil de su kit de transmisión. En segundo lugar, una cadena desalineada se estira de forma prematura. La tensión desigual en la cadena hace que los enlaces se desgasten más rápido, lo que significa que tendrán que reemplazar la cadena con más frecuencia. También puede causar ruidos extraños como un zumbido o un chasquido a medida que la cadena roza contra la guía de cadena. Y lo más importante, una rueda trasera desalineada afecta el manejo de la motocicleta. Puede hacer que la moto se sienta nerviosa o inestable en las curvas, o que tienda a tirar hacia un lado. Es una sensación sutil, pero está ahí, y puede afectar su confianza como conductor. No se fíen de las marcas de alineación que vienen en el basculante. A menudo no son muy precisas. La mejor manera de alinear la rueda trasera es con una herramienta de alineación de cadena, un láser o una regla larga y recta. Tómense el tiempo para hacerlo bien. Es un pequeño paso que marca una gran diferencia en el rendimiento y la longevidad de su motocicleta. El asesino silencioso número 6. El líquido de frenos viejo. El líquido de frenos es uno de los fluidos más importantes de su motocicleta y, sin embargo, es uno de los más olvidados. El líquido de frenos es higroscópico, lo que significa que absorbe la humedad del aire. Con el tiempo, esta humedad se acumula en el sistema de frenos y reduce el punto de ebullición del líquido. ¿Por qué es esto un problema? Porque cuando frenan con fuerza, los frenos generan mucho calor. Si el líquido de frenos tiene un punto de ebullición bajo, puede empezar a hervir, y cuando el líquido de frenos hierve, se forman burbujas de aire en el sistema, y el aire, a diferencia del líquido, es compresible. El resultado es una sensación de frenos esponjosos. Aprietan la maneta de freno, pero la moto no se detiene con la misma fuerza. Es una sensación aterradora, y generalmente solo ocurre cuando más necesitan los frenos, como en una frenada de emergencia o en un descenso de montaña. Además de reducir el rendimiento de los frenos, el líquido de frenos viejo también corroe los componentes internos del sistema de frenos. Puede dañar los pistones de la pinza, los sellos del cilindro maestro y otros componentes vitales. La recomendación es purgar los frenos y reemplazar el líquido cada 1 o 2 años, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. Es un trabajo relativamente sencillo que pueden hacer ustedes mismos con unas pocas herramientas, y es una de las mejores cosas que pueden hacer para garantizar su seguridad en la carretera. El asesino silencioso número 6. El refrigerante incorrecto. No todos los refrigerantes son iguales. Usar un tipo de refrigerante incorrecto en su motocicleta es como ponerle diésel a un motor de gasolina. Simplemente no va a funcionar bien. Los motores de la motocicleta están hechos de una mezcla diferente de metales que los motores de los coches. Tienen diferentes tolerancias y diferentes requisitos de refrigeración. Usar un refrigerante de coche en su motocicleta puede corroer los conductos de refrigeración, obstruir el radiador y provocar un sobrecalentamiento
rendimiento del motor. Y no se les ocurra mezclar diferentes tipos de refrigerante. Mezclar refrigerantes puede causar una reacción química que reduce la eficacia del refrigerante y puede dañar el sistema de refrigeración. Tampoco rellenen el sistema con agua del grifo. El agua del grifo contiene minerales que pueden dejar depósitos en el sistema de refrigeración y reducir su eficiencia. Lean el manual de su motocicleta. Les dirá exactamente qué tipo de refrigerante deben usar. Usen un refrigerante específico para motocicletas y asegúrense de cambiarlo cada 2 años. Un motor fresco es un motor feliz. El asesino silencioso número 7. El almacenamiento con el embrague accionado. Si guardan su motocicleta durante el invierno, es posible que hayan oído el consejo de mantener el embrague accionado con una brida o una correa. La idea es evitar que los discos de embrague se peguen, pero en realidad este es un mal consejo, que puede causar más problemas de los que resuelve. Mantener el embrague accionado durante largos periodos de tiempo, especialmente en los sistemas hidráulicos, ejerce una presión constante sobre todo el sistema de accionamiento. Esto puede causar una presión constante sobre los sellos, los cilindros esclavos y los componentes internos del cilindro maestro, lo que puede provocar fugas de líquido o un comportamiento pegajoso. En los embragues de cable, mantener el embrague accionado estira innecesariamente el cable y comprime los resortes. Con el tiempo, esto puede debilitar los resortes y hacer que el embrague patine. La mejor manera de evitar que los discos de embrague se peguen es simplemente mecer la moto hacia adelante y hacia atrás con el embrague accionado antes de la primera salida después del almacenamiento. Esto suele ser suficiente para liberar los discos. El asesino silencioso número 8. La mezcla de pastillas de freno. Cuando llega el momento de cambiar las pastillas de freno, es tentador reemplazar solo la pastilla que está más desgastada, o tal vez tengan un juego de pastillas a medio usar por ahí y decidan mezclarlas con unas nuevas para ahorrar algo de dinero. No lo hagan. Las pastillas de freno se desgastan como un juego. Se adaptan a la superficie del disco de freno y desarrollan un perfil de desgaste consistente. Cuando mezclan pastillas de freno nuevas y viejas, están creando una superficie de frenado desigual. Esto puede provocar una presión de frenado desigual, una mordida impredecible, una acumulación de calor desigual y un desgaste desigual del disco de freno. En resumen, están arruinando el rendimiento de sus frenos. Cuando cambien las pastillas de freno, reemplácenlas siempre como un juego completo. Limpien los discos de freno y asienten las pastillas nuevas correctamente. Sus frenos son sus salvavidas. No escatimen en su mantenimiento. El asesino silencioso número 9. La tensión de los radios. Si su motocicleta tiene ruedas de radios, deben prestar atención a la tensión de los radios. Con el tiempo, los radios pueden aflojarse debido a los baches, los saltos o simplemente por el uso normal. Ignorar los radios flojos puede provocar una serie de problemas. Puede hacer que la rueda se desalinee, lo que provoca un desgaste desigual de los neumáticos y un manejo deficiente. Puede provocar grietas en la llanta o incluso la rotura de los radios. Revisar la tensión de los radios es sencillo. Solo necesitan una llave de radios. Golpeen suavemente cada radio con la llave. Un radio tenso producirá un sonido agudo como un ping. Un radio flojo producirá un sonido sordo como un zonk. Revisen la tensión de los radios regularmente, especialmente si conducen fuera de la carretera o si llevan mucho equipaje. Es un pequeño paso que puede evitar grandes problemas en el futuro. El asesino silencioso número 10. La lubricación de la cadena en caliente. Lubricar la cadena de la motocicleta es una de las tareas de mantenimiento más básicas, pero muchos de nosotros lo hacemos mal. El error más común es lubricar la cadena justo después de un viaje, cuando está caliente. La lógica parece tener sentido. Una cadena caliente absorberá mejor el lubricante, pero en realidad es todo lo contrario. Los lubricantes para cadenas contienen disolventes que ayudan a que el lubricante penetre en los rodillos de la cadena. Cuando la cadena está caliente, estos disolventes se evaporan demasiado rápido, antes de que el lubricante tenga oportunidad de hacer su trabajo. El resultado es que la mayor parte del lubricante simplemente se queda en la superficie de la cadena, donde no hace ningún bien. Y en cuanto empiecen a conducir, el lubricante saldrá disparado y manchará la rueda trasera y el basculante. La forma correcta de lubricar la cadena es justo antes de un viaje, cuando está fría. Esto le da el tiempo al lubricante para penetrar en los rodillos y distribuirse uniformemente. Y si quieren que más personas conozcan este truco, no duden en suscribirse al canal de Motomate para más consejos como este. El asesino silencioso número 11. El almacenamiento en primera marcha. Otro mal consejo de almacenamiento que he oído es guardar la motocicleta en primera marcha. La idea es que esto evita que la moto se mueva, pero al igual que con el embrague accionado, esto puede causar problemas a largo plazo.
Guardar la motocicleta en marcha durante meses ejerce una presión constante sobre los pernos de cambio y los dientes de los engranes. Con el tiempo, esto puede provocar picaduras en las caras de los engranes, problemas de agarrotamiento o debilitamiento de los retenes, especialmente con los cambios de temperatura y la condensación. También puede causar problemas de arrastre del embrague al arrancar la moto en primavera. La mejor manera de guardar la motocicleta es en punto muerto, idealmente en un caballete, o con las ruedas calzadas. El asesino silencioso número 12, el cargador de batería constante. Los cargadores de goteo son excelentes para mantener la batería de su motocicleta cargada durante el invierno, pero dejar la batería en un cargador de goteo constante y sin supervisión durante meses puede cocinarla. Muchos cargadores de goteo no se apagan, suministran una corriente constante y baja. Con el tiempo, esta corriente constante puede hacer que el electrolito de la batería hierva o que las celdas AGM se sequen, lo que reduce drásticamente la vida útil de la batería. La solución más inteligente es usar un verdadero mantenedor de batería. Un mantenedor de batería supervisa el voltaje de la batería y se enciende y apaga según sea necesario para mantener la batería completamente cargada sin sobrecargarla. Esto es especialmente importante para las baterías de litio que requieren cargadores especiales. Y ahí lo tienen. 12 asesinos silenciosos que podrían estar dañando su motocicleta en este mismo momento. Muchos de nosotros cometemos estos errores sin saberlo, víctimas de malos consejos o simplemente de falta de información. Espero que este video les haya abierto los ojos a algunas de las formas en que podemos cuidar mejor a nuestras queridas máquinas, porque al final del día, nuestras motocicletas son más que solo máquinas, son nuestras compañeras de aventuras, nuestras confidentes, nuestras extensiones de nosotros mismos. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál de estos errores han cometido en el pasado o tal vez conocen algún otro asesino silencioso que no he mencionado? Dejen sus respuestas en los comentarios a continuación. Me encantará leer sus historias y aprender de sus experiencias. Gracias por acompañarme en este viaje. Si han encontrado útil este video, les agradecería que le dieran un me gusta y se suscriban al canal de Motomate para más contenido como este. Hasta la próxima y recuerden, cuidan a sus motocicletas y ellas los cuidarán a ustedes. Nos vemos en la carretera.